Hola a todos y bienvenidos a este webinar en el cual hablaremos de un tema que está creciendo impresionantemente en la odontología y es la impresión 3D, impresión tridimensional. Mi nombre es Juan González, yo soy odontólogo en Cuenca, Ecuador, especialista en ortodoncia en Universidad Tecnológica de México. Soy actualmente docente en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y también llevamos una práctica privada que se llama Centro Odontológico González, una práctica familiar. Y por último, soy fundador e instructor de cursos Odonto 3D. Llevo muchos años estudiando todo el tema de odontología digital. Y hoy pues vamos a enfocarnos en esta parte tan concreta del flujo digital. El flujo digital siempre empieza con una área muy específica que es la toma de registros, donde capturamos la información del paciente y la convertimos a datos. Esto puede ser fotografías, escaneo 3D, tomografía, etc. Luego pasa a una segunda fase que es el diseño. En la fase de diseño pues podemos manipular estos datos, ¿no? Estos archivos se pueden convertir en otro elemento o se pueden modificar de alguna forma. Y luego vamos a la tercera parte, que es la fase de manufactura. En esta muy concreta ha habido una gran variación en los últimos años, ya que por defecto, digamos, en la odontología, el CAD/CAM siempre ha estado más bien asociado al fresado CNC, ¿no? CAD/CAM se pensaba que era escanear y fresar. Sin embargo, con el advenimiento de la impresión 3D, la impresión ha ganado mucha fuerza frente al fresado y es una técnica de manufactura que hoy se vuelve sumamente relevante por sus bajos costos y por la capacidad que ha logrado probablemente de suplir la manufactura sustractiva como es el fresado. Y de hecho, este es mi canal de YouTube. Yo tengo un canal los últimos 3 años que se llama Cursos Odonto 3D. Es un canal que tiene aproximadamente 20,000 seguidores a día de hoy. Y de todos los videos que he publicado, que son más de 200, este que ven en pantalla, justamente que habla sobre impresión 3D, es el más visto en la historia. Que tiene una cantidad de visualizaciones de 41,000 visualizaciones a la fecha. Lo cual me hace pensar que seguramente hay mucha gente interesada en entender impresión 3D. Y pues esto me pasó a mí también. Yo he tenido este recorrido, este camino por la impresión 3D, que inició cuando estudiaba mi residencia, mi posgrado en ortodoncia, pero que con el tiempo y la investigación que tuve que hacer para unos artículos que íbamos publicando, me fue abriendo el panorama, ¿no? Hace unos años publicamos este artículo en el American Journal of Orthodontics, justamente hablando de impresión 3D, que fue para mí probablemente la piedra angular, porque ese artículo es el que me abrió los ojos hacia un panorama más amplio y me hizo darme cuenta el potencial tan grande, tan amplio que tiene la impresión 3D. Claro, en ese momento aún era poco lo que se conocía y lo que se podía hacer con impresión 3D. En los últimos 10 años que yo he seguido con la investigación y desarrollando herramientas y demás, me he dado cuenta cómo la impresión 3D poco a poco ha ganado pues espacio, ha ganado mayor cantidad de posibilidades y hoy les puedo decir que la impresión 3D es un método con el cual podemos liberarnos de algún modo de las limitaciones que tenemos en el mundo analógico. Sobre todo si conocemos diseño 3D, podemos ampliar nuestros horizontes mucho más allá de lo que convencionalmente hemos hecho. Pero sí, existe mucho que hablar al respecto y de hecho hay ya tantas opciones de impresión 3D que es difícil saber incluso por dónde empezar. En el canal o en la academia lo que siempre me preguntan es ¿esta impresora es buena o esta impresora es mala? ¿O qué debo hacer? ¿Qué debo conocer o aprender para empezar? La mayor parte de gente está queriendo integrar recién esta tecnología y aunque existen tantas opciones en el mercado, tal vez la pregunta más lógica es ¿cuál es la mejor impresora? ¿O qué impresora es la mejor para mí? Y luego la segunda más lógica posiblemente es ¿y cuánto me va a costar esa impresora? Ambas respuestas existen, pero tal vez no son las más adecuadas. A lo que voy es, probablemente nos debemos hacer otra pregunta primero. Antes de saber cuál es la mejor impresora o cuál es el costo de una impresora, deberíamos analizar qué es lo que nos va a aportar. ¿Qué trae a la mesa la impresión 3D?
Es decir, hay que recordar que el costo no es igual al valor. ¿Sí? En palabras del gran inversionista Warren Buffett, habla de el precio, o el costo en este caso, es lo que uno paga. Pero el valor es lo que uno obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la impresión 3D puede ser una inversión, hay que identificar primero qué valor va a conseguir, qué es lo que trae a la mesa y dónde podemos ampliar, como dije anteriormente, nuestros horizontes, salir de esas cadenas y hacia dónde nos puede llevar la impresión 3D para hacer una odontología más precisa, más eficiente y para cambiar definitivamente nuestra práctica. Y cuando hablamos del valor que nos puede aportar esta impresión 3D, pues debemos recordar que vamos a salir de este mundo en el que hemos estado trabajando por tantos años. La primera cosa es librarnos del yeso para siempre, el yeso que es frágil, que se puede romper, que se degrada, que se puede pues fracturar y necesitamos hacer una nueva impresión, es decir, nos da una salvaguarda en caso de que haya problemas. Siempre que un modelo impreso en 3D llega a dañarse, a desaparecer, a perderse o lo que sea, vamos a tener un archivo listo para imprimirlo nuevamente y tenerlo a la mano. Por supuesto, esto no tendría ningún sentido si los modelos dentales impresos no pudieran suplir a los modelos de yeso que han sido por tantos años el estándar de oro. Pues hoy la literatura respalda esta afirmación en incontables publicaciones y sabemos que los modelos impresos en 3D nos pueden servir para prácticamente todo lo que podemos hacer con modelos de yeso, desde hacer el diagnóstico en cualquiera de las áreas de la odontología, la fabricación de aparatología, ya sean estos splints, protésicos, cualquier tipo de aparato de ortodoncia, de ortopedia, etcétera. La prueba de aparatología, pues hacer el ajuste antes de colocarlo en la boca, la creación de retenedores, de alineadores, que es un poco más exclusivo de los modelos impresos. Por supuesto, todo lo que hace referencia al trabajo interdisciplinario es aún más importante porque los modelos impresos en 3D nos facilitan mucho el flujo. Tener un archivo que se pueda replicar múltiples veces significa que varios profesionales pueden trabajar en el mismo archivo a la vez, lo cual es muy cómodo y nos aumenta la eficiencia. Y por último, pues por supuesto lo más común, que es comunicarse bien con el paciente, mejorar la comunicación con el paciente. Y esto pues no tiene una diferencia con un modelo de yeso gigantesca. Sin embargo, si agregamos una parte importante de este flujo digital, que es el diseño en 3D, ahora sí podemos llevar esto un peldaño más arriba y escalar las posibilidades que los modelos digitales y la impresión 3D nos dan. Hoy por hoy yo utilizo un software para todo tipo de diseño 3D dental o CAD llamado Blender for Dental. Esta es la opción más económica y posiblemente la más potente del mercado. Y me encanta porque es un sistema modular, es decir, tiene pequeños módulos, pequeñas partes del software para distintas funciones y que podemos ir adaptando según nuestra necesidad. Hoy para este ejemplo vamos a hablar del primer módulo, el más básico, que se llama Model Designer, que como su nombre lo indica, nos permite trabajar con modelos impresos en 3D. Y como mencionaba anteriormente, nos puede permitir que estos modelos nos lleven una escala, un peldaño más arriba en lo que es el flujo digital y aumenten nuestras posibilidades de lo que podemos hacer con un modelo en 3D. Evidentemente este módulo tiene muchísimas herramientas que no las voy a cubrir ahora mismo, pero entre ellas, pues lo más lógico es que nos permita primero preparar los modelos para la impresión. En este sentido, podemos recortar los modelos, limpiar esas imperfecciones que puedan tener, bordes irregulares, agujeros, mallas que están plegadas y un montón de cosas que a veces suceden debido a que el escaneo pues, puede crear estos pequeños desperfectos. Luego los podemos cerrar, crear unas pequeñas bases y tener modelos listos para imprimir en 3D. También podemos hacer corrección de defectos pequeños como burbujas, producto del alginato si es que se hacen modelos de yeso escaneados o de defectos pequeños que puedan surgir de la saliva o cualquier
elemento que interfiere el escáner dental. Se pueden preparar y reparar, más bien, utilizando Model Designer. Algo muy interesante es que podemos recortar los modelos para tener pues solo la parte que necesitamos, solo la sección que necesitamos. Y esto es muy interesante porque ahora podemos ahorrar resina y trabajar enfocándonos en el área concreta que queremos utilizar. Por supuesto, podemos crear rótulos para tener los modelos bien marcados y no confundirlos, y cualquier tipo de base, muchas bases para poderlo imprimir, bases para ortodoncia y bases convencionales. Pero hay una herramienta que pienso que destaca sobre las demás, particularmente porque en el flujo análogo es bastante engorrosa, toma bastante tiempo, requiere cierto trabajo e incluso cierta experiencia para hacerlo bien, y es la capacidad de crear y de dibujar estos dados de trabajo, ¿no? Para crear un modelo tipo Geller a partir de un modelo 3D. Es decir, que nos va a permitir pues delimitar una línea de terminación y fabricar un dado y luego imprimir este para que se pueda colocar dentro del modelo y retirar cuando se necesite. Este proceso dentro del software se ve de esta forma. He decidido mostrarles en tiempo real lo que se hace y ya verán que es bastante rápido y bastante eficiente. Pues básicamente lo que he hecho en el software es indicarle cuál va a ser esa línea de terminación, definir esa terminación dando unos cuantos clics. En cualquier punto de este flujo puedo recolocar un punto, ajustar cualquier parte que vea que necesita reparación o necesita mejor ajuste, y cuando ya tengo pues ese límite bien definido, ahora presiono un botón y al hacerlo se crea esa base, se crea ese cono que se va a convertir ahora en un dado. Es decir, este diente que anteriormente era solamente una preparación dentro de un modelo, se extrae utilizando ciertos parámetros dentro del software, y ahora miren que se diseña ese dado que va a recortar a lo largo de la estructura del modelo, y como tiene esa forma conífera, permite retirarse y colocarse nuevamente posterior, ¿no? A posterior. Lo mismo hecho en este diente, en la zona posterior, en este molar preparado, y ahora pues además muestro una alternativa de estos dados, que es así como puedo crear esa forma conífera. Si quiero controlar verticalmente la posición del dado, puedo darle esta pequeña grada, este pequeño escalón que nos va a permitir tener control en ese sentido. De hecho, hemos impreso estos modelos y los tengo aquí para que los puedan ver. Este modelo tiene el premolar y el molar preparados, pero estos dos, aunque se ven perfectamente unidos, son dados que yo puedo retirar con máxima precisión y facilidad y volverlos a colocar en el mismo sitio gracias a la forma que tienen y a esa pues pequeña gradita o escalón que he creado. Estos modelos se imprimen en cuestión de 30 a 40 minutos y además, gracias a que el software es muy eficiente, toman preparar 5 a 10 minutos. Es decir, que estamos acortando tremendamente el tiempo de trabajo, y ahora lo podemos ver en pantalla, en la vista 3D, cómo funcionan estos dados, y ya los vimos impresos hace un momento. Y de hecho, si no quiero imprimir todo el modelo porque no lo necesito, pues puedo hacer un área segmentada. Puedo recortar solo una preparación, un espacio edéntulo o lo que sea que necesite, recortarlo como vimos anteriormente, y ahora tener un modelo perfectamente segmentado y con un dado que se pueda pues utilizar rápidamente. Incluso en este caso pues yo he colocado este poste porque la otra o el antagónico tiene el poste opuesto y nos permite preservar la mordida. Asimismo, los modelos pueden imprimirse con pequeños oclusores o articuladores que nos permitan pues tener cierto grado de movilidad y de, digamos, de mantener esa relación intermaxilar a pesar de que sean completos o segmentados, y además puedo hacer todo esto en cuestión de 5 o 10 minutos con el software que acabo de mencionar. Es decir, puedo combinar todos estos conceptos y crear un modelo Geller articulado en cuestión de 15 minutos. Esto para el yeso es una cosa totalmente imposible. Pero, esta empresa siempre está desarrollando nuevas propuestas. Ya hace más o menos un año y medio, tal vez 2 años, lanzó un concepto que me parece fantástico, porque puede ahorrar un tiempo impresionante en este concepto de los modelos tipo Geller,
y que se conoce o lo denominaron el Vertex Split. Vertex Split es este concepto donde cada uno de los dados es solamente un corte que secciona el modelo y que se adapta sobre una base plástica que creada por inyección, ¿no? Por modelado de inyección, y que adapta con un clic perfecto en su sitio y se puede retirar o colocar en cuestión de segundos. Esta es la forma en la que se crean los modelos. Con 2 clics se ha adaptado, digamos, la base del modelo a este molde que mencioné anteriormente, y luego solamente tengo que trazar un par de líneas y estas líneas se convierten en mis límites de cada uno de esos dados. Aquí vemos en pantalla cómo estoy trazando un par de líneas para el premolar y voy a duplicar esto una y otra vez para tener distintos segmentos. Aquí vemos todos los cortes que voy a hacer y en un segundo le doy clic y eso se separa y estoy listo para llevarlo a imprimir. Pero no solo eso, porque a veces necesito trabajar con estos modelos un poco más para eliminar el tejido que queda alrededor de la preparación, ¿no? Limpiar esa zona de la línea terminal. Pues también tiene una herramienta para hacer esto que también es súper eficiente, me parece fantástica. Y aquí la vemos en pantalla, similar a lo que hacía antes. He dibujado un contorno que corresponde a la línea terminal y ahora puedo adaptar una herramienta de corte que limpie todos esos tejidos, que limpie todo ese excedente, y ahora tengo un modelo preparado y que tiene pues despejada esa línea de terminación a manera de dado. Ahí estoy haciendo aún algunos ajustes, ahora ha quedado perfecto. Acepto esta modificación gracias al diseño 3D y lo puedo mandar a imprimir. Y de hecho ya lo tengo aquí también impreso para poder mostrar el ejemplo. Evidentemente solo impreso esa sección para poderlo mostrar y pueden observar cómo este elemento, este molde, me permite ahora retirar y colocar esos dados sin ningún problema en cuestión de segundos. Inclusive este de aquí quedó preparado como vimos anteriormente, despejando la línea de terminación, y puedo sin problemas colocarlo en su lugar con muchísima precisión. Y bueno, teniendo esto claro, pues seguramente ustedes estarán ya planteándose algunas ideas en su cabeza, y las primeras preguntas que suelo recibir, o la primera pregunta la mayoría de veces es: ¿qué necesito ahora sí para implementar esta impresión 3D? ¿Qué impresora debo comprar? ¿O cuál es la mejor impresora? Etcétera, etcétera. Yo creo que esta no es la mejor pregunta que debemos plantearnos, sino lo que debemos preguntarnos ciertamente es: ¿qué conocimientos necesito para implementar la impresión 3D? Y es que para poder hacer correctamente este tipo de trabajo necesitamos entender y conocer el flujo digital en cada una de sus etapas, en los registros, en el diseño, en la manufactura, porque la impresión 3D no solamente implica darle a un botón para que funcione o saber cómo manejar un aparato, no, necesitamos tener en cuenta ciertos conceptos como qué tipo de impresora es correcta para una situación u otra, o de resina es correcta para una situación u otra, para tener una verdadera inversión acertada, cuáles son las aplicaciones en odontología que tendrá esta tecnología, cuáles los mecanismos o los requisitos de seguridad y protección personal, y una serie de conceptos que son esenciales para lograr resultados exitosos en poco tiempo. Lamentablemente, la mayor parte de veces esta información es difícil de acceder y eso hace que la curva de aprendizaje se vuelva empinada. Mucha gente empieza con emoción pensando que al adquirir la impresora al instante va a tener resultados y se da pues contra una pared porque no logra tener resultados como esperaba, no era tan fácil como pensaba y la frustración finalmente lo lleva a declinar. Pero la verdad es que si analizamos y entendemos estos conceptos, que ustedes los verán en los cursos que estaremos preparando más adelante, pues sin duda podrán, primero, tener éxito al imprimir y segundo, sortear cualquier tipo de inconveniente o problema que pueda surgir en un futuro. Así que espero que esta información les abra un poco la mente hacia las posibilidades de la impresión 3D. Espero que estén tan emocionados como yo de todo lo que van a aprender y pues como siempre les agradezco mucho su atención, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.